¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Continuamos esta semana hablando con los diferentes candidatos por la provincia de La Coruña a ocupar el Senado y también el Congreso. En esta ocasión tenemos con nosotros al número 3 en la lista del Partido Popular al Congreso por la provincia de La Coruña, Arsenio Fernández de Mesa. Muy buenas tardes, señor Fernández de Mesa. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando del inicio de campaña de estas elecciones generales que en Ferrol, bueno, pues el Partido Popular no podía llevarlo a cabo como le hubiera gustado por una protesta, pues en principio improvisada por los mariscadores de Ferrol. Bueno, ¿qué le ha parecido esta situación inesperada? Bueno, yo creo que aquí la libertad de los españoles termina donde empieza la de los demás, es decir, cada uno tiene su derecho a ejercer libremente las acciones que quiera, pero los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Es una cuestión que yo creo que, en fin, es lo suficientemente grave como para saber que en plena democracia pues se impide lo que es el inicio de una campaña electoral. Que ya hay muchas campañas electorales sobre nuestras espaldas y que ya es un acto habitual y que incide de una manera realmente mínima, yo creo, en lo que es la campaña, pero lo que sí es importante es saber que hay que respetar a todos los partidos políticos, independientemente de las reivindicaciones que cada uno quiera hacer, con o sin razones, y que desde luego es algo que en la historia de la democracia, y yo llevo muchos años, desde que se comenzó la democracia ya en el Partido Popular, en lo que antes fue Reforma Democrática, y es la primera vez que pasa una cosa como estas, ¿no? Yo espero que no se vuelva a repetir, no solo con el Partido Popular, sino con ningún otro partido político. La principal reclamación que hacían los mariscadores era pues un problema que se viene ya anunciando desde hace tiempo, como es el saneamiento de la ría, ¿no? ¿Cómo ve usted este problema? Pues entonces se equivocaron de sitio, porque el saneamiento de la ría le corresponde al Gobierno de España. Nosotros iniciamos las obras de la estación depuradora en el año 2003, deberían de estar terminadas y el Gobierno de España, es decir, el Gobierno del Estado, a través de sus presupuestos, es la que se tenía que haber encargado de haber saneado la ría. Hay un 15% del total de la obra, un 15% que podría pertenecer a la Xunta de Galicia, pero realmente se han equivocado de sitio. Donde tenían que haber ido a reivindicar era precisamente donde quien es el partido que ha apoyado al Gobierno durante estos 8 años tendría la responsabilidad de no haberlo terminado. Yo recuerdo la última comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente que yo tuve la oportunidad de llevar, que nos dijo que no solo no sabía cuándo se iban a terminar las obras de la estación depuradora, sino que tenía que reconocer que ni siquiera había consignación presupuestaria para continuar con ellas, ¿no? De manera que nosotros, sentándonos y hablando absolutamente con todos los sectores sociales, estamos dispuestos a recibir las quejas que existan, pero desde luego quien tiene toda la responsabilidad de que esta obra no se haya terminado es el Gobierno del Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, probablemente esa manifestación deberían de haberla hecho en otro sitio. Bueno, una demanda importante. Hablamos ahora de otras demandas necesarias para la comarca de Ferrol. En el ámbito de infraestructuras, sí. ¿Qué cree que necesita la comarca de Ferrol? Yo creo que lo más importante es para dar continuidad y sobre todo dar futuro a lo que son las instalaciones del puerto exterior es el acceso por ferrocarril al puerto. Yo creo que es importante que la primera medida que se tome sea la de terminar a través del estudio de impacto medioambiental, de trazado y el estudio de viabilidad económica y técnica, el que se ponga en funcionamiento. Llevamos 8 años oyendo al Partido Socialista y a nuestros representantes en la zona que todos los años iba a haber 6 millones de euros para poder iniciar esas licitaciones y para poder iniciar esos estudios de trazado, de impacto medioambiental y económico, extrapresupuestariamente. Nosotros no nos lo creíamos y metíamos todos los años una enmienda en los presupuestos generales del Estado, no para que hubiera 6 millones, para que hubiera 1 millón de euros, que era lo que estimábamos necesario en un ejercicio presupuestario para empezar a iniciar todos esos trámites. Nunca se nos votaron ni por el Partido Socialista ni por el Bloque Nacionalista Galego porque entendían que esa dotación extrapresupuestaria a la que se comprometía el Bloque Nacionalista Galego con el Partido Socialista de incluir en vía extrapresupuestaria para hacer esas imprescindibles actuaciones, venían por otro camino. Al final han pasado 8 años y no se ha hecho absolutamente nada. Esa es una de las infraestructuras vitales para el puerto exterior de Ferrol y para el desarrollo futuro, lo mismo que una zona ZAL o un puerto una zona industrial en la que puedan tener complemento imprescindible para las instalaciones del puerto exterior. Es imprescindible desde el punto de vista de las infraestructuras terminar la autovía del Cantábrico, es imprescindible que Ferrol no se quede fuera del mapa del tren de alta velocidad
y es imprescindible que todas aquellas infraestructuras que se han venido poniendo en funcionamiento durante los años de los gobiernos de Aznar se rematen. Y lo que es realmente lamentable es ver cómo durante 8 años no hay nadie que pueda decirnos una obra importante de infraestructuras que se haya consolidado ni en Ferrol ni en su comarca. Hablaba antes de una zona industrial, de suelo industrial, uno de los factores importantes también para la comarca. Dice el Partido Socialista que en Ferrol, antes que ampliar ese suelo industrial, es prioritario aprovechar el que hay. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, eso es lo que vienen diciendo durante estos 8 años, que mientras que Vilar Colo y los polígonos industriales de los municipios vecinos de la ciudad de Ferrol no estén al completo, que para eso no hacía falta, no es necesario ampliar las zonas industriales de Ferrol. Eso lo ha dicho el presidente de la SEPI en todas las comparecencias que yo solicité y en las que tuvo oportunidad para hablar sobre el tema de San Pedro de Leixa. Y está muy bien todo lo que dice, pero claro, es que el momento en el que llegue la necesidad de poner el puerto al 100% y la necesidad de que esos 2 polígonos sean complementarios de lo que va a ser el polígono San Pedro de Leixa, lo que no podemos es tener paralizada una instalación tan importante como puede ser el polígono San Pedro de Leixa durante tantos años con evasivas y diciendo que Sepidés es una sociedad que está compuesta por el Gobierno central y por la Xunta de Galicia, que no ven claro el tema, que hay que liberar unos terrenos. Oiga, llevamos oyendo eso desde hace 8 años y no se ha hecho absolutamente nada. Y desde luego Ferrol, como siga por el camino que ha iniciado en el año 2004 con los gobiernos de Zapatero, terminará teniendo 50.000 habitantes dentro de muy pocos años. Realmente lo que hay que hacer es espabilar y realmente lo que hay que hacer es volver a poner en el mapa, no solo de Galicia, sino de España, a la ciudad de Ferrol y a su comarca. Y yo creo que eso es lo que hicimos en el Partido Popular entre el año 96 y el año 2004. Y eso es lo que nos comprometemos a seguir haciendo a partir del año 2011, a partir del día 20 de noviembre, si los ciudadanos nos dan su confianza, aunque yo digo, lo mismo que he dicho ya en otras entrevistas, que la situación actual es muchísimo más grave que la del año 1996, con haber sido muy grave aquella, ¿no? Y en todo caso, desde luego, lo que sí está claro es que con un gobierno que tenga otra sensibilidad diferente con Galicia y con Ferrol y su comarca, podremos volver a recuperar unas obras que están paralizadas o anuladas desde el año 2004. Eso es a lo que nos comprometemos. Hablábamos al principio de esta entrevista del sector marisquero, hablamos ahora de otro sector también fundamental para la comarca como es el naval. ¿Cree que la construcción de un dique flotante paliará en gran medida esa falta de carga de trabajo? No, en absoluto. Yo lo que creo es que el transporte marítimo español se exportan aproximadamente el 50% de las mercancías españolas salen por mar. Las importaciones en España superan el 80% a través de vía marítima, lo cual quiere decir que hay un tráfico marítimo importantísimo para lo que hace falta construir barcos. En este momento los países asiáticos de China, Corea y Japón tienen en su cartera de pedidos más de 128 millones de toneladas. Europa no llega ni al 10% de lo que tiene Asia, estamos en un 9,6, 9,5 millones de toneladas, y España no llega ni al 1% de lo que tiene la Unión Europea, estamos en 600.000 toneladas. Eso quiere decir que hay tarta, que hay mercado, que hay 128 millones de toneladas que se está llevando los países asiáticos y que nosotros, además de haber tarta y de ser necesario para el tráfico marítimo, oiga, pues tenemos unas instalaciones fantásticas como son las de Bazán y Astano, y tenemos unas instalaciones fantásticas porque además de ser buenas instalaciones hay buenos profesionales dentro. Hay un know-how a todos los niveles, desde el nivel de operario hasta el nivel de ingeniero, y hay que aprovechar todo eso que tenemos. Y lo único que hace falta es tener mecanismos para poder participar de esa tarta mundial que hay en materia de construcción de buques. El dique flotante puede venir a paliar una situación puntual que pueda haber en este momento en Navantia Fene. Un dique que necesitaría para su construcción las 2 gradas actuales, porque es un monstruo gigante, ¿no? Y mire usted, yo le digo que en contra de lo que decía la señora Sestallo, que hablaba de que el gobierno ya tenía previsto el 50%, sí. El gobierno tendría que poner el 100%, porque es una instalación estatal y ahí no hay otro tipo de aportaciones, ¿no? Pero mire usted, lo que decía la señora Sestallo de que ya tenía el compromiso del delegado del gobierno de que se pondría el 50%, aquí ha venido con mucho más sentido común el señor Camaño, el número 1 de la lista y actual ministro de Justicia, y ha dicho con toda claridad, primero, estudiaremos la viabilidad. Segundo, veremos las limitaciones que tiene. Y tercero, si es viable, lo apoyaremos. Y si no, buscaremos vías alternativas. Eso lo dice el señor Camaño, en contra de lo que ha dicho el Partido Socialista local, que está bastante despistado en este tema. Y yo le digo, mire usted, el dique de momento, en Bazán, en lo que es las instalaciones de Astano, Navantia Fene, sería una obra que daría carga de trabajo para una temporada importante. Pero tiene 2 limitaciones, Navantia en este momento. El 20% sobre la facturación militar, que está cayendo, y por lo tanto cada vez se podrán reparar menos barcos en Navantia Fene, porque la facturación que hay en Navantia Ferrol, es decir, vamos a entendernos claramente, somos ferrolanos, la carga de trabajo que hay en Bazán va bajando desde el punto de vista de la facturación,
y por tanto va a tener que bajar la facturación de Astano, lo primero que hay que levantar es ese veto del 20%. En segundo lugar, hay que levantar el veto de que Astano no pueda construir ya ni siquiera artefactos flotantes. El gobierno ZP lo único que hizo fue la continuación de lo que hizo el gobierno de Felipe González. Felipe González en el año 1984 consiguió que Astano no pudiera construir buques convencionales, el único astillero de España y del mundo. Y en segundo lugar, Zapatero consiguió en el año 2005 que tampoco pudiéramos construir plataformas offshore. Es decir, nos cerramos el paso, gracias a los socialistas, en dos ocasiones, uno para la construcción naval convencional y otro para las plataformas offshore. Bien, pues lo que hay que hacer es levantar el veto para que Astano pueda volver a ser un astillero competitivo en el mundo entero, en todo lo que quiera. Y yo digo que en este momento hay alternativas importantísimas, como es la energía marítima eólica, y en el Mar del Norte se están instalando cantidad de molinillos con sus plataformas, sus buques de transporte, buques de apoyo, buques de vigilancia, etcétera, etcétera, y que se están construyendo en los astilleros de Harland and Wolff en Escocia, que no son ni siquiera la mitad de competitivos en relación con Astano de lo que podrían ser, que nuestras empresas Repsol e Iberdrola están construyendo allí molinillos, que más de 1000 molinillos de los que allí se van a construir pueden llenar y hacer que Harland and Wolff no sea capaz de dar respuesta a la demanda existente, y yo creo que Astano, es decir, Navantia Fene, puede incorporarse a ese mercado. Y dicho todo esto, el dique flotante para Navantia en Ferrol, yo el otro día tuve la oportunidad de dar una conferencia en Madrid al clúster marítimo naval que hay a nivel nacional, y ya hay quien es conocedor de que en Ferrol podría no poder construirse ese dique porque es un artefacto flotante, al fin y al cabo. En Cádiz ya están viendo a ver las posibilidades para construir ese dique. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos muy claro que vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que recuperen el tejido industrial productivo de nuestros astilleros, y que desde luego, antes de dar ningún paso, lo que vamos a hacer es poner en franquicia, es decir, dejar libre de todas las cargas que pueda tener esos astilleros. Va a ser una pelea muy dura, pero nosotros también tenemos muy claro que esas peleas se dan en Bruselas, y que si hay un país interesado en que esas lacras que tiene sean levantadas, se pueden levantar. Yo recuerdo que no hace muchos años